Verdad con Caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Continuamos explicando el sexto mandamiento de la ley de Dios y entramos al subtítulo que dice ofensas a la castidad. Digamos que es como el primer aspecto que se considera cuando se piensa en el sexto mandamiento. Y nos dice el catecismo lo siguiente en el numeral 2351. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo, o sea, del placer carnal. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de la procreación y de la unión. Entonces aquí el catecismo nos dirige inmediatamente a ese pecado capital llamado la lujuria, porque es cuando se busca por sí mismo el placer por el placer, separado de la finalidad para la cual fue diseñado. Efectivamente, pues existe el placer sexual. Y el placer, como los demás placeres del cuerpo humano, están hechos para cumplir un deber. Así como existe el placer en el comer, pues entonces si no hubiera placer sería como pues difícil de que la gente se sentara y se le dedicara un rato a ingerir los alimentos que está necesitando. Existe el placer del comer. Pero cuando se busca el placer por el placer y comer por comer, pues se cae en el pecado de la gula. Y así, pues en los demás placeres que los ha diseñado Dios para que funcionemos nosotros con nuestra realidad corporal y espiritual que están intrínsecamente unidas. Por lo tanto, cuando se busca el placer sexual solamente por tener placer, por fuera del contexto para el cual fue diseñado, que es para el acto procreativo, pues entonces ahí se pierde el sentido correcto para lo que fue hecho y se obra inmoralmente. Entonces, dentro de este contexto, el catecismo nos va enumerando pues algunas o las principales formas de ofensas a la castidad, teniendo en cuenta este presupuesto del pecado de la lujuria. Entonces está el tema de la masturbación, que es la excitación voluntaria de los órganos genitales para tener ese placer carnal, y en un documento llamado Persona Humana de la Congregación para la Doctrina de la Fe nos dice lo siguiente, está citado ahí en el catecismo, dice: tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, o sea, tanto lo que enseña la Iglesia en sus documentos como lo que los fieles tienen en su conciencia, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Ese placer egoísta en donde se quiere buscar el placer por sí mismo, pero sin tener ningún interés en cumplir el deseo de la procreación para el cual fue diseñado. Para emitir un juicio, nos va aclarando el catecismo, para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos, o sea, de la persona cuando comete estos actos, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. Reducir, pero no quitar absolutamente la culpabilidad moral, porque de todas maneras el ser humano es capaz de darse cuenta de cuando está obrando mal, aunque sea a raíz de factores psíquicos como estrés, como presiones externas, como estados de angustia, pero de todas maneras pues siempre habrá algún grado de culpabilidad, y cuando es absolutamente deliberado y buscado, pues entonces la culpabilidad es mayor. Otro pecado que viene aquí como otro de las ofensas a la castidad es la fornicación, que consiste en la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. O sea,
dos solteros, dos personas que no son marido y mujer. Y eso sucede tristemente con gran frecuencia entre parejas que viven en unión libre e incluso si están casadas con matrimonio civil. El matrimonio civil es un contrato civil, no es ningún sacramento, por lo tanto aquellos dos ante los ojos de Dios no son marido y mujer, y toda la intimidad que vivan pues es pecaminosa, es fornicación. La pornografía es otra de estas faltas contra la castidad, y bien sabemos que consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados, para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Se habla de que son cosas obscenas, y precisamente la palabra obsceno viene del griego, que se refería a esas cosas, a esos actos que no se pondrían en escena. Sabemos que los griegos eran amantes del teatro y tenían pues toda esa dedicación y el gusto al teatro, y sabían muy bien que en sus obras que dramatizaban había cosas que nunca saldrían en escena, o sea, obscenas, lo que no se pondría nunca en público. Y precisamente a eso se refiere ese tipo de cosas. Son la pornografía. Y ya la moral de aquella cultura griega, que era cultura pagana, en su conciencia pues les hacía ver que esas cosas pues no eran para hacerlas y mostrarlas en público. Atenta gravemente la pornografía a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para el otro simplemente un objeto de placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave, o sea, pecado mortal. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de este material pornográfico, como efectivamente lo hacen, pero de todas maneras pues es una industria de grandes dimensiones, tristemente. Viene después, el numeral 2355, el tema de la prostitución. Atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. Y de aquí pues diría simplemente lo que decía San Juan Pablo II: el que vende su cuerpo vende su alma. Viene el tema de la violación en el siguiente numeral del Catecismo, que es aquel pecado que consiste en forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral, y produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo, o sea, nunca tendrá disculpa, nunca se verá se calificará como bueno, y es más grave todavía cuando esa violación es cometida por parte de los padres hacia los hijos, que es lo que se llama el incesto, o de los educadores con los niños que le están confiados. Esa gravedad viene pues del abuso de autoridad, cuando una persona tiene una autoridad sobre alguien y la utiliza para abusar de su intimidad sexual. Terminamos aquí esta parte de la explicación del sexto mandamiento. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.